Hoy vamos a ver cómo hacerle la liberación a una casa, cómo se liberta una casa. Muchos me han preguntado, pastor, ¿cómo necesito que me haga una liberación en la casa? Porque siento que mi casa está cargada. Me hicieron brujería, hay espíritus de ruina, todo el mundo se ha enfermado. Y muchas cosas que padecen las casas de hoy en día. Y hoy vamos a aprender a cómo hacer una liberación en una vivienda, en una casa, en una propiedad donde uno cohabite. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Resulta que el cristiano de hoy en día se acostumbró a ir a la iglesia a pedir liberación y salen con la liberación de la iglesia, del templo, de la sinagoga, pero cuando llegan a su casa física donde ellos moran, que es donde deben tener la primera liberación, resulta que tienen todos los problemas y vuelven y se endemonian. Y la liberación automáticamente se pierde. Antes de la liberación, nosotros tenemos que entender y obedecer lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Dios a través de las Escrituras, para tener una liberación, para ser bendecidos, para ser prosperados, para que haya salud, abundancia, prosperidad, armonía. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la palabra de Dios en la segunda carta del libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 9 al 11. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, en Gat. Versículo 11 dice: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los seres que se encontraban en su casa hasta hoy. Sabemos que aquí está hablando la Biblia de que David manda a buscar el arca que estaba en Ramá, pero la mandó a buscar de una manera equivocada. La presencia de Dios no la podían llevar como hoy en día, que cualquiera puede cargar la presencia, sino que en ese tiempo solamente los levitas, los sacerdotes, eran los únicos designados a cargar el arca de Dios, que representa o que representaba en ese tiempo la gloria de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, manda a Usa, a Usa y a Gío a que lleven el arca y la montan como cualquier cosa en una carreta, a que unos bueyes la jalen. Y viene Asa, toca el arca porque él vio que el arca se iba a caer, y vino el Espíritu de Dios y mató a Asa. Para los que dicen que el Espíritu de Dios no mata, el Espíritu de Dios mata. Mató a Asa, que quería cuidar el arca, que estaba llevando el arca de Dios a donde el rey David, ¿sí? Pero que la estaban transportando de una manera inadecuada. Y entonces David entiende esto y hace que el arca de Dios, que la presencia de Dios, vaya a la casa de Obed-Edom. Y solamente duró 3 meses antes de el rey mandarla a recoger de la manera correcta, con los sacerdotes, con los levitas, para llevarla a Jerusalén. Y dice aquí el versículo 11:
que ahí es donde vamos a centrarnos antes de hacer la liberación de nuestras casas. Dice, el arca del Señor permaneció en casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a todas las personas que estaban en esa casa. Hasta hoy. Hoy en día es un restaurante y permanece lleno. Solamente porque estuvo 3 meses la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, los 7 Espíritus de Dios en esa casa. Por eso, antes de la liberación, tenemos que saber cómo mantener una casa en bendición. Una casa próspera. Una casa libre de brujería. Una casa donde lo que le quieran tirar no llegue, porque solamente la presencia de Jehová va a cuidar esa casa. Porque si no, el cristiano tiene que vivir todas las semanas llamando a los pastores a que les vayan a hacer liberación. Porque eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y vamos a ver 7 puntos importantes para que ustedes mantengan la casa limpia. Y esta liberación que vamos a hacer, esta oración de rompimiento, de liberación de tantos espíritus que entran a una casa, permanezca, sea duradera. Amén. Lo primero, una buena limpieza. Una casa limpia. A mí me han invitado a hacer liberaciones a una casa, a casas. Y cuando voy me devuelvo. Yo no puedo hacer la liberación aquí. ¿Por qué, pastor? Yo no, porque aquí hay inmundicia. Los primeros que tienen que salir de la inmundicia son ustedes, cochinos. Lo primero que llego yo a ver una casa es cómo está la casa. No es que no sea pobre, porque hay casas pobres, humildes, pero aseadas. Dios no se mueve en la porquería, Dios no se mueve en la suciedad. Cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, y leemos del versículo 12 al 14, Dios da una enseñanza de lo que es la porquería, la suciedad, la inmundicia, ¿sí? Y le explica al pueblo, a los hombres sobre todo, a los hombres de guerra, cómo tienen que vivir. Y estamos hablando de excremento, de desecho, de porquerías. Y vamos a hablar en la versión, Dios habla hoy, la versión o la nueva versión internacional, que son adecuadas para la lengua de hoy, para que no se sientan tan religiosos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Deberás designar una zona fuera del campamento donde puedes ir a hacer tus necesidades. Versículo 13. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. El campamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada sucio, cochino o vergonzoso en medio de ti, o se alejará de tu lado. Vea lo que hace Dios. Se aleja cada vez que hay suciedad, cada vez que hay desorden. Aquí no estamos hablando de espiritualidad, de que no, yo tengo el corazón sucio, pastor, que el Señor me lo limpie. El Señor no te lo va a limpiar. Estamos hablando de la casa, donde hay basura, donde hay reblujo, donde hay porquería, donde hay suciedad, operan los demonios. Porque toda persona, y yo saco conclusiones simplemente sin preguntarle al Espíritu Santo. Cuando voy a una casa, yo presto el baño. 2 cosas miro en una casa: el baño y la cocina.
y sé si cargan inmundicia y qué espíritus están ahí moviéndose en esa casa antes de hacer la liberación. A veces mira uno la ropa de las personas y ve cómo la lavan. Puercos, calzones sucios, la ropa sucia, mal lavada. Y están creyendo y piensan que va a llegar uno con la liberación y que no van a venir 7 espíritus peores después que uno salga. No. No están preparados para recibir una liberación en ese ámbito. Limpieza, aseo, pulcritud necesita el cristiano de hoy en día. Y no estoy hablando, y vuelvo y repito, no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de aseo personal. Las personas que viven en porquería, en suciedad, es porque tienen un espíritu de suciedad dentro y no les permite ser aseados. El segundo punto que podemos ver antes de hacer la liberación, para que lo tengan presente, si no corrigen los que vivan en estas condiciones, si no corrigen esto, yo les recomiendo que no hagan la liberación, porque no les va a servir de nada, entonces me van a decir a mí después mentiroso. Sean ordenados, no tengan desorden en la casa. Es lo segundo que yo miro, el desorden que haya, el reguero, las cosas tiradas, desorden. Ahí no se mueve Dios. Muchos no se han leído Génesis, el capítulo 1. Cuando tú te lo lees todo el capítulo 1 de Génesis, pero lees primero el versículo 1 y 2, dice que en el principio Dios crea los cielos y las tierras. ¿Sí? Los cielos y la tierra. Pero en el versículo dice que la tierra estaba como desordenada y vacía. Y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sabemos que el abismo se encuentra en el mar, donde están las aguas. Ahí habían tinieblas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No llegaba a entrar a las aguas, se movía sobre las aguas. Donde hay desorden, hay tinieblas. Cuando tú no tienes tu casa ordenada y pretendes hacer una liberación, olvídate. Las tinieblas van a llegar, porque ellas se mueven en el desorden. Muchos tienen que ordenar sus casas, tienen que ordenar sus vidas, tienen que ordenar la manera de pensar, tienen que ordenar tantas cosas que tienen en desorden. Otros se casan con mujeres desordenadas porque simplemente son bonitas pero no les sirven para nada. Entonces, el desorden, donde hay desorden, no se puede hacer una liberación. Porque se va a perder. Durará de pronto una semana. Pero como son mala tierra, entonces la palabra que se les da, como dijo Jesucristo en la parábola del sembrador, se la va a llevar el enemigo. Porque se les va a olvidar y van a seguir en el desorden. Están aquí. Nosotros tenemos que entender que Dios, antes de llamarnos a cuenta, nos va a pedir que nosotros ordenemos todo lo que tenemos. Muchos están enfermos, muchos se los va a llevar el Señor, muchos van a padecer. Y Dios pide que pongamos las cosas en orden. Así como le dijo al rey Ezequías. Él llega y manda a Isaías a que le diga a Ezequías lo siguiente. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 1. Mira lo que le dice el profeta Isaías al rey Ezequías de parte de Dios. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, se iba a morir. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová de los ejércitos dice así: ordena tu casa
porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, prepárate. Y ahí le estaba hablando de la mentalidad que él tenía. Cuando él se arrepintió y dobló la cara hacia la pared y comenzó a llorar y a recordarle a Jehová todo lo que él había hecho, porque Ezequías fue, después de Acab, fue el rey que más cosas hizo obedientes a Jehová. Sacó la serpiente Neustam del templo, derribó los altares, mató a los sacerdotes, hizo muchas cosas para el Señor, pero tenía su casa desordenada. Porque cuando nosotros seguimos viendo en Segunda de Crónicas, vemos que Dios le mata a todos los hijos. Le dio 15 años más de vida cuando él ordenó sus pensamientos, cuando ordenó su corazón, su vida, sirviendo a Jehová, un rey. Y Dios le demandó que ordenara su casa. ¿Quieres que Dios se mueva en la casa tuya? Ordénala. Mantén una casa ordenada. No hay nada más agradable que tener una casa bien organizada, bien limpia, bien ordenadita. Amén. Lo tercero que podemos ver, no maldigas en tu casa. No maldigas. El cristiano, cuando de pronto las cosas no le salen, vean, yo conozco cristianos que maldicen hasta el diablo. Cristianos todavía brutos, insensatos, estúpidos. No saben que Dios tiene a Satanás con ese poder ahí, y que Satanás, como dice Segunda de Pedro, es una potestad, es una autoridad superior a nosotros. Fue designada por Dios. Entonces maldicen al diablo, maldicen a los enemigos, maldicen a los que leen, maldicen al brujo, maldicen a todo el mundo. No maldigas, porque la bendición que va a estar en la liberación se te va a ir. La vas a perder y le vas a hacer perder tiempo, o vas a perder tiempo tú después que aprendas a hacer la liberación, y le vas a hacer perder el tiempo al ministro que vaya. Cuando nosotros leemos nuestras Biblias y vamos al libro de Efesios en el capítulo 5 y leemos del versículo 1 al 7, Pablo enseña todas las actitudes que se deben tener ahora en Cristo. Por eso les dije al principio, esto no es para las personas no creyentes. Esto es para los que creen en Cristo, para los que viven conectados al Espíritu Santo y para los que creen en el Padre. Para los del mundo no. Mira lo que dice Pablo, dice, por lo tanto, imiten a Dios. Y vean de qué manera. En todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos. Queridos, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoral sexual, impuro, ni avaro entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las críticas y chisme contra otros y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona impura, avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que
tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen, y aquí viene un punto muy importante, no participen en las cosas que hacen ese tipo de personas. Entonces, nosotros tenemos amistades, conocidos, familiares, y aquí dice la Biblia, dice Pablo, ¿sí? No lo dijo Jesucristo, lo dice Pablo. Da la recomendación. No participen con ellos. Hay personas que llegan a tu casa después de la liberación que vienen a ensuciártela. Vienen a contaminártela. Vienen a traerte oraciones y pensamientos negativos. Los brujos, ay padre, los brujos, que son personas naturales, así como nosotros. Los brujos hoy en día no andan ni con el sombrerito de punta, ni con la nariz así, ni con la garrapata aquí. No. Son personas bien vestidas, bien organizadas y llegan a tu casa con la sal o con el hueso de muerto rayado o con la tierra de cementerio y la dejan caer en la entrada de tu casa o en el jardín de tu casa y te arreglaron a los cerdos. ¿Sí? Porque es tu amigo, es tu amiga, que lo quieres llevar a la casa y no sabes que viene de parte de Satanás para destruirte. Dice el versículo 7, no participen de las cosas que este tipo de personas hacen. No participen con ellos. Aléjense de ellos. Les he dicho más de una vez, lo que no sirve en la vida de uno hay que cortarlo de raíz. Yo corto de raíz las cosas que no me sirven, todo lo que me resta. Todo lo que me separa de Dios, lo corto de raíz, duélale al que le duela, así me duela a mí, lo corto. Amén. El siguiente punto, nunca vayas a orarle a Dios con ira, ni te acuestes enojado con alguien. Y mucho menos en tu casa y con los de tu casa. Sea el hecho sin ira, sin pecado, ni mancilla. Tú vas a dormir. Si estás casado y tuviste un tropel con tu esposa, haz las paces con ella, pídele perdón. Que pastor, que ella no me perdona. Si no te problema de ella con Dios, con el diablo, deja que el diablo la aparta, no te preocupes. Tú cumple con obedecer lo que Dios dice. Que si tu marido no te quiso, déjelo quieto. Déjeselo al Señor, que Dios se encarga de reventarlo. Cúmplele a Dios. ¿Sabe qué dice el libro de Efesios en el capítulo 4 del versículo 26 al 27? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y ese es un pecado en que muchos caemos. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo abre puertas al diablo. ¿Están aquí? Ya sabes, la liberación, para tú conservarla. Ay, Padre. No vayas a orar porque Dios no te va a escuchar si estás enojado o enojada. Y no te acuestes a dormir con un peñón así de grande encima. No. Vivan en paz con todo el mundo, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Y en santidad sin la cual nadie verá al Señor. El sexto punto dice, destruye todo recuerdo religioso de tus ancestros. Yo he ido a casa, unas casas muy hermosas, ¿sí? Pero donde sienten cosas, donde se les aparecen muertos. Tienen espíritus de muerto en la casa. Una vez fui a la casa de una hermana, tenía una carrandanga de novenas y de santos, y los tenía encaletados en unos closets, en unas gavetas. Y yo estaba en la sala y de la sábana los estaba viendo. Hay un demonio en tal parte, hay algo guardado en tal parte.
Esa casa estaba endemoniada junto con la hermana. Y una casa muy bonita, nuevo, un lindo apartamento. ¿Pero qué? ¿Sí? Muchos recuerdos hay en casa de algunos de los cristianos de hoy en día, que porque era de la abuelita, del tío, del papito, de la mamita, de hace 200 años, y cargan eso, y no saben que ellos pactaron, porque si no eran cristianos, eran de Satanás. Cuando nosotros estamos en el mundo y no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, le pertenecemos al diablo. Y esos recuerdos traen maldición de parte de Dios, y es una puerta de entrada grande para que los brujos y la brujería, la ruina, la enfermedad y todo ese poco de diablo entren a una casa. Claro que dijo, lo que mandó a decir Dios, lo que dice Dios en la palabra, en la ley, en su ley. Y les he dicho que hay 613 mandamientos, preceptos de la ley de Dios. Y entre esos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, cuando nosotros leemos del versículo 24 al 26, mira lo que dice Jehová de los ejércitos. Dice, pondrá a sus reyes, hablando de las batallas y de las guerras, los que les gusta la guerra espiritual, pondrá a sus reyes bajo tu poder, y tú borrarás su nombre de la faz de la tierra. O sea que hay que eliminar todo eso, Padre. Nadie podrá hacerte frente, y tú los destruirás a todos. Versículo 25. Quema sus ídolos, y no codicies ni la plata ni el oro que los cubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. Versículo 26 dice, no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables a Dios, porque si lo haces, serás destruido al igual que los objetos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando yo nací ya eso estaba escrito. Están aquí. Entonces todos esos recuerditos de la mamita, del abuelito, de los muertos que tienen en las casas, no se les ocurra ni siquiera el anillito de oro, la estampita de María Auxiliadora, de oro, cositas de oro que tienen en las casas, están cargando maldición, y no hay liberación que les quite esa maldición que esos ancestros y esos espíritus de muerte les dejan y les ministran en la casa. Y el séptimo y último consejo que todo cristiano tiene que hacer antes de la liberación, para que la liberación sea duradera. Otra cosa que la hermana me dice, sí, tiene toda la razón, en el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos, en el primer mandamiento, en el capítulo 20, versículo 5, dice Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Hay muchos que tienen foticos de muertos en la casa y están cargando espíritus de muerte. Ni de lo que está en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Está en el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, porque muchos cristianos, no, porque es el recuerdo de mi mamita, de mi abuelito, de mi tío, de mi papito. Papi ya murió. Sencillamente el libro de Eclesiastés, capítulo 9, léetelo, compadre. Nada tienen los muertos que ver debajo del sol. Ni el recuerdo, ni su amor, ni su odio, nada. Todo feneció, dice la Biblia. Están aquí. El séptimo y último requisito para que una liberación permanezca y el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, después que se haga la liberación y el rompimiento de todas estas maldiciones,
el Espíritu de Dios y la gloria de Dios permanezcan en una casa es: trata, haz el esfuerzo más grande, métete en oración y ayuno, trata en lo posible de mantener el fruto del Espíritu Santo en tu casa, no en tu corazón. En tu corazón, eso es algo personal tuyo con Dios. Estoy hablando de tu casa, porque la liberación es para la casa y por ende para ti también. Pero si tú vives metido en la iglesia 24 horas y cuando llegues a tu casa encuentras toda esta clase de entidades demoníacas, todo este mundo oscuro, de nada te va a servir. Va a seguir la maldición caminando contigo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo trae 9 características que hacen que la bendición permanezca. ¿Qué fue lo que guardó Obed-Edom en su casa, que le mantuvo la bendición hasta hoy? No era la presencia de Dios, el arca, el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Vea lo que dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, benignidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. No hay ninguna ley. No hay ley de intranquilidad, no hay ley de demonización, no hay ley de enfermedad, ni siquiera Dios te juzga. La ley de Dios no te cae. Siempre antes de hacer una liberación, ten presente estas 7 características. Si no, vas a perder tu tiempo. Ahora, después que tengamos eso claro, entonces vamos y comenzamos e invocamos el Espíritu Santo. Tenemos que invocar el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. Cuando yo llego a hacer una liberación a una casa, después que han cumplido estos requisitos, le pregunto al Espíritu Santo, guíame, ¿qué hay escondido, oculto en esta casa? Lo invoco su presencia en esa casa, y automáticamente Él siempre me dice: activa los ángeles guerreros, porque el ser humano tiene 2 tipos de ángeles: los ángeles que traen la bendición, que son ángeles ministradores, y los ángeles guerreros, que son los ángeles guardianes. ¿Sí? Uno activa, uno pide principados de Jehová Sabaoth, de Jehová de los ejércitos. Yo por lo menos siempre los pido. Pido una docena o pido una legión, los que Él me quiera enviar, pero los pido para que me ayuden. Y el Espíritu Santo viene y me los activa, como dice la Biblia en el libro en el Salmo, en el Salmo 103, versículo 20, que los ángeles se activan invocando la palabra de Dios. Por la palabra, ellos obedecen, es la palabra que está escrita en la Biblia. Así los activo, así los puedo enviar, así los puedo mandar y controlar, para que ellos hagan y destruyan y derriben. ¿Sí? Entonces lo primero que tienes que hacer es saber cómo entraron los demonios a tu casa, cómo entró la maldición a tu casa. Siempre entran por la puerta principal. Pero pastor, los espirituales dicen: pastor, es que ellos vienen por los aires y ellos entran. Y yo, sí, pero las personas o tú mismo los metiste a la casa, o las personas que vivieron, si vives en una casa que no es tuya, que es arrendada, que es prestada, que es alquilada, las personas que estuvieron ahí, tú llegaste de insensato, te metiste a la casa, no le hiciste la liberación y estás cargando con una demonización de otro. Aquí.
Entonces oramos, pedimos los ángeles de Dios. Activamos los ángeles. Ángeles principados, Padre, en el nombre de Jesús. Y van a repetir y van a tener presente toda esta oración de guerra, de liberación, de rompimiento. Y los procesos que vamos a hacer para limpiar la casa, que les voy a hablar a través de las escrituras, porque de pronto muchos hermanos que vean que no, el pastor se metió ya a mundano, porque así dicen los religiosos. No, eso es una falsa doctrina la tuya, hijo del diablo, que vives arruinado y llevado, porque no le quieres obedecer cuando Dios nos dejó el libro de vida para que nosotros tuviéramos una vida en abundancia. Pero como somos desobedientes, entonces simplemente pagamos la consecuencia de nuestra desobediencia. O nuestros padres fueron desobedientes y nosotros, esa maldición siguió en la familia. Pero hoy vamos a romper eso en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a pedir. Espíritu Santo, invocamos tu presencia y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, activo los ángeles de Jehová Sabaoth que desciendan con poder. Activo una legión de ángeles o activo 12 ángeles principados con espadas desenvainadas de fuego en esta hora, con cadenas de fuego, con lanzas de fuego, con escudos de fuego, Padre, en el nombre de Jesús, con toda la armadura de Dios, para que ellos vengan, Señor, a limpiar mi casa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora oramos, Señor, por el frente, la terraza, el porche de mi casa, Padre de la gloria, el frente de mi casa, los jardines de mi casa, Señor. Oramos, Señor, por la terraza, Señor. Anulamos todo polvo mágico, Padre de la gloria. Anulamos, Señor, todo polvo de muerto, todo polvo de cementerio que han tirado a mi casa. Toda sal conjurada, Padre. Toda agua negra, toda agua sucia, Señor, toda agua de inmundicia, Señor, que metieron en frascos, que estoy viendo, en unos frascos, y tiraron al frente de la casa, Señor. En casas donde hay jardines, le echaron agua negra conjurada, Samanso, Cotobrosto, Robosaca, Merende, Rebequía, Bacaya, agua conjurada, y de pronto las plantas que estaban en el jardín se secaron por el agua conjurada, y comenzó la maldición a caminar en esa casa. Aceite que conjuran también, Padre. A ese aceite, Padre, lo cancelamos, anulamos todo aceite, anulamos toda agua conjurada, anulamos todo polvo mágico, toda tierra de cementerio, Padre. Anulamos, Señor, todo polvo de hueso de muerto que murió de enfermedad maligna, Padre de la gloria, y que no era cristiano, y lo agarran los brujos para echarlos en la puerta de la casa, que estoy viendo también. Anulamos esos poderes en el nombre de Cristo Jesús. Todos esos conjuros, todos esos hechizos se anulan ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los cancelamos, los anulamos, los dejamos sin autoridad. Todos esos polvos que echaron en los altares, en fotos de las casas, Bracamaya, Arandraba, Samanso, Carabraca, Sharabandraba, Zacatán, Brava, todos esos velones que prendieron, Señor, que prendieron el día del muerto, el día de los muertos, Padre de la gloria, que conjuraron la casa, que lo pusieron en una foto a la casa para que cayeran los espíritus de conjuro y de ruina, Padre. Esos altares se rompen ahora en el nombre poderoso de Jesús. Cae fuego del cielo y el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo consume. Rompe. El Espíritu de Dios. Hay casas donde tienen afuera una virgen. Y los brujos aprovecharon. Hay una virgen, hay un corazón de Jesús ahí. Hay una casa, que tiene un jardín. Y a la mano izquierda de la entrada del jardín hay una virgen
o un corazón de Jesús, ahí pusieron un conjuro. Se rompe ahora ese conjuro en el nombre de Jesús. Un espíritu de muerte llegó a esa casa. Se rompe ahora un espíritu de destrucción. Se rompe, se cancela ahora en el nombre de Jesús. Brastanamazaki, Abraca, toda pimienta picante que tiraron en el frente de mi casa. Ramazoka Tayarandaraba, repita, toda pimienta picante que tiraron en el frente de mi casa, toda sal conjurada, la cancelo ahora. Anulo ese poder y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Ramazoka Tayaranda, Shiribikama Soka, poder de Dios cae. Poder de Dios cae y rompe todo conjuro. Poder de Dios cae y rompe todo conjuro. Todo mercurio, todo azogue, todo lo que tiraron para consumir, para comer, para destruir, para desesperar, para intranquilizar a las personas. Padre, en esta hora, hay personas que están intranquilas, que no pueden dormir, que no tienen sueño. Y tiraron ese conjuro, ese mercurio, ese azogue y esa pimienta picante para que la persona, la familia vendiera esa casa, perdiera esa casa. Pero ahora en el nombre de Cristo Jesús, eso se consume, se consume, se consume, se consume. Los ángeles de Jehová están rompiendo ese altar, están rompiendo ese conjuro. El Espíritu Santo está anulando esa maldición. Toda oración contraria, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Esa casa no se vende. No, esa casa no se vende. Esa maldición se corta ahora. Todo clavo que pusieron en esa casa, que tiraron. Hay a veces que las personas están barriendo la casa, el frente de la casa, y ven, encuentran clavitos, y vienen y los recogen y los guardan en la herramienta. Son clavos de féretro, son clavos de cajón de muerto, son clavos de ataúd, y fueron conjurados con pólvora para que cuando entraran a esa casa, murieran las personas de esa casa. Y ahora se rompe el poder de esos clavos, se rompe el conjuro, se rompe, y esos clavos se desaparecen, se anulan, se atomizan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, repita conmigo, toda maldición de clavos en mi casa, de clavos de ataúd, de clavos de féretro, se rompe ahora en el nombre de Cristo Jesús y sale fuera. Y los ángeles de Jehová sacan toda maldición. Monedas de baja denominación que las personas encuentran en las puertas, en las entradas de las casas, son tiradas, y fueron tiradas para traer pobreza, para traer escasez. Se rompe ahora esa maldición, se rompe ese conjuro, se rompe el poder de esas monedas de baja denominación que fueron tiradas en esa casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si te encuentras monedas de baja denominación en la puerta de tu casa, patéalas, bótalas, no las recojas, porque es posible que a través de ellas te pongan un conjuro de ruina y pobreza. En el nombre de Jesús se corta eso ahora. Shabrakama soka tayaranda, sherebreketerebe somba, bricamba saka tayaranda, arrama soka takaraba soka, shiribiaba shabarata. Toda oración que han hecho en la puerta de mi casa y dentro de mi casa, contraria, para destrucción, para ruina, para pobreza, para enfermedad, para muerte, ahora es anulada en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Se anulan esas oraciones, se anulan esos hechizos, se anulan en el nombre de Jesús. Toda oración de tabaco contra mi casa, contra mi familia,
todo humo de tabaco. A veces las personas están en la casa y sienten un humo de tabaco, te están haciendo brujería. Ponte pila que te están haciendo brujería, pero en esta hora se están anulando esas oraciones de tabaco, se están rompiendo, se rompen ahora. Mi casa es limpia por el poder y la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda oración de tabaco a San Benito, a San Gregorio, a María Leonza, toda Abraha, y se rompe también ahora, se rompe también ahora al negro Felipe, al indio Guaycapuro, a Sharabaca, Yarandaraba, Socatayaraba, a Rabacaya. Los ángeles de Jehová los persiguen y los alcanzan, los destruyen, los atan. Shiribihan, les mochan la cabeza, los sacan fuera, a las profundidades de los abismos. A desierto seco, con orden de no volver. Los ángeles se los llevan, los ángeles se los llevan. Shiribihama, todo hueso de muerto rayado, toda foto de la casa, se van los ángeles ahora en el nombre de Jesús y persiguen y alcanzan y defienden esa casa, defienden mi casa, defienden mi casa. Entran a los cuartos, entran a los baños, a la cocina, a los patios, entran y revisan y sacan todo espíritu, espíritu de Apolión, espíritu de enfermedad, de dolor, espíritu atormentadores, para acabar, salen de la casa. Ustedes los amarran, los atan y se los llevan fuera en el nombre de Jesús. Espíritus devoradores, espíritus los espíritus de escasez, espíritus de orín de polilla, espíritus de rata, de orín de murciélago, se van atados, amordazados. Salen de la casa, ahora, salen de la casa. Los ángeles de Jehová, los ángeles príncipes de Jehová los atan con cordón de 7 dobleces y se los llevan. Todos esos espíritus malignos que encuentren en la casa salen de ella. Espíritus de ánimas de muertos, de personas que sin saber, sin tener el conocimiento, tenían fotos de muertos y ánimas de muertos permanecían en esa casa. Ahora son cortados, ahora son rotos, son anulados esos espíritus. Los ángeles de Jehová se los llevan atados, amordazados a la profundidad del abismo. Allá se quedan en el nombre de Jesús. Espíritus duendes, espíritus pequeños, espíritus que chupan a las personas, espíritus que chupan a las mujeres y a los niños. Esos son espíritus de duendes. También quedan destruidos, atados, encadenados, sin fuerza, sin poder, en autoridad, y salen de las casas, salen de mi casa, salen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se van en el nombre de Cristo Jesús, se van en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus ladrones, espíritus malandros de Venezuela, de las cortes venezolanas, también se van en el nombre de Jesús. Espíritu de vudú, espíritu del negro Felipe, espíritu de María Leonza, espíritu de plagas, de ratas, de hormigas, de cucarachas, de gusanos, de comején, se van en el nombre de Cristo Jesús. También se lo llevan los ángeles. Todos esos espíritus los buscan en mis casas y los sacan, se van amordazados, atados, ahora en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora pidan conmigo de la siguiente manera, como está escrito en la palabra. El libro de Mateo capítulo 24, versículo 31. Dice que de los 4 vientos vendrán los ángeles a ungir y a pelear por sus siervos, por los siervos de Dios, por los hijos de Dios. También Ezequiel dijo en el libro de Ezequiel, cuando estaba en el valle de los huesos muertos, en el capítulo 39, versículo 7, dijo que de los 4 puntos de la tierra vino el Espíritu y declaró, profetizó bendición. Y ustedes profeticen ahora, ustedes los que me ven, los que me escuchan, profeticen: declaro bendición para mi casa y mi familia. En el nombre de Jesús.
Que soplen los espíritus de prosperidad de los 4 puntos de la tierra y que traigan bendición, prosperidad, abundancia. En el nombre de Jesús estoy profetizando, como está escrito en la palabra, y los ángeles de Jehová se activan ahora a traer las bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, desde los 4 puntos de la tierra, como dice el libro de Ezequiel, y toda muertandad en mi casa va a vivir. Todo hueso seco va a resucitar. Todo lugar que hay, donde haya muerto, donde haya habido muerte, pobreza y ruina, va a levantarse en el nombre de Jesús. Ahora, después de esta oración de guerra, vas a lavar tu casa. Vas a agarrar agua, 7 jarras de agua. Vas a agarrar, todo esto está en mi libro, por aquí está, les voy a dejar el vínculo, de cómo eliminar la brujería. Vas a agarrar 7 jarras de agua y vas a agarrar 7 cucharadas de sal. ¿Sí? Y vas a agarrar aceite ungido, 7 chorros de aceite. ¿Sí? Eso, ¿dónde lo podemos encontrar bíblicamente, pastor? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Ahí lo encuentras. Y vas a lavar la casa en los 4 puntos de la casa. La vas a lavar. De ahí hacia afuera. La vas a lavar. Después que la casa esté aseada, las 7 formas que te dije de cómo ministrar una casa. Antes de ministrar la casa, las características que uno tiene que tener para que la casa permanezca en bendición. Entonces la vas a lavar de esa manera. ¿Sí? ¿Qué te aconsejo que tengas en la casa? Haz un saumerio con incienso, con mirra, con canela. Y muchos no están de acuerdo, ¿no? Que esas varillitas de canela que venden, tú oras por ellas, ¿sí? Las unges, las prendes en la casa. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, cuando Jehová manda a Moisés a que prepare el aceite de la santa unción, con el que él iba a ungir todas las cosas de la casa. Eso está en Éxodo capítulo 30, versículo del 22 al 26. Ustedes pueden leerlo y lo buscan, que esto es bíblico, esto lo mandó Dios. Ustedes pueden aromatizar su casa con canela. Y otra cosa muy importante es que constantemente, todos los días, 3 o 7 veces al día, estén orando. Los que han tenido maldiciones que les han tirado de brujería fuerte, el Salmo 91. Salmo 91. Y tengo un corazón limpio, un corazón puro para con Dios y para con las demás personas, como dice el libro de Mateo en el capítulo 5, versículo 8. Y pues haz todo este proceso y puedes saber que vas a tener respuesta y bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho velo mágico, mucho velo religioso en el creyente de hoy en día. Jesucristo le dijo a los fariseos en el libro de Mateo, le dijo: fariseos hipócritas, hablándole a los religiosos, ellos eran los maestros de la ley, pero les dijo hipócritas, limpien primero por dentro el vaso, parecen unos sepulcros blanqueados, están llenos de pudredumbre por dentro. Tienes que saber que para que la liberación y el Espíritu Santo permanezca en tu casa, como permaneció la bendición hasta hoy en la casa de Obed-Edom, el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Y para que el Espíritu Santo permanezca, tú tienes que tener un corazón puro y limpio. Puro y limpio. Entonces ya sabes cómo es la liberación de tu casa, liberación de brujería, de maldiciones, de ruina. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se limpia una casa? ¿Cómo se lava? Entonces, les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Les deseo una semana de bendición, de prosperidad, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo los guarde, los llene y que Dios Todopoderoso los bendiga. Dios los bendiga.